Bueno, pues vamos a iniciar la sexta parte de nuestra serie ¿De dónde saldrá el anticristo? Una de las controversias más grandes que han existido acerca de la persona del anticristo ha sido respecto a su nacionalidad. O sea, dicen muchos expositores y han enseñado que el anticristo va a surgir de Roma o del Imperio Romano de Europa. Y esto es parcialmente cierto y parcialmente no es cierto. Y esta enseñanza está basada en Daniel 9, versículo 26, por las palabras que voy a leer. Dice así: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir. El pueblo, repito, de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Muy bien, esto ha contribuido para poder creer o poder describir que este príncipe que ha de venir es el anticristo, que es desde luego, porque de un pueblo que ha de venir, y el pueblo que vino a destruir el templo en el año 70 después de Cristo fue el pueblo romano. Entonces, como el pueblo romano fue el que vino en el año 70 después de Cristo y destruyó la ciudad de Jerusalén, creen o se ha enseñado que entonces el anticristo tiene que venir forzosamente de Roma. Sin embargo, vamos a estudiar un poco más cuidadosa y más profundamente las Escrituras para descubrir que el anticristo no va a surgir de Roma, sino que va a surgir del Medio Oriente. Muy bien, tenemos que comenzar en Daniel capítulo 2 con una enseñanza, una profecía de un sueño que tuvo un rey hace 2606 años, 2610 años aproximadamente, llamado Nabucodonosor. Este rey estaba soñando y de repente vio una estatua gigantesca que tenía la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre de bronce, y las dos piernas de la estatua eran de hierro. Y los pies y los dedos de la estatua eran de hierro con barro mezclado. Muy bien. Este rey en el capítulo 2 de Daniel, pues le mandó a hablar a los astrólogos, a los brujos, a los hechiceros de aquel tiempo de Babilonia, para preguntarles que por favor le interpretaran el sueño. Pero les dijo, en primer lugar, díganme qué fue lo que soñé, porque los quería entrampar, o sea, quería que no le inventaran. Así que primero díganme lo que soñé y después me dan la interpretación. Desde luego que se juntaron muy preocupados los brujos, los astrólogos y los hechiceros de Babilonia, y ninguno de ellos se atrevió a poder interpretarle el sueño. El rey se enojó, Nabucodonosor, y los mandó matar. Sin embargo, antes de que los matara, el jefe de los eunucos, que era el jefe de los ayudantes del rey en el palacio, tenía una amistad muy cercana con Daniel, que en aquel tiempo Daniel, un judío, un muchacho judío, con otros 3 judíos, fue llevado, exiliado a Babilonia. Entonces le contó el capitán de los eunucos a Daniel y le dijo: fíjate que el rey está enojadísimo y ha mandado matar a todos los magos, hechiceros y brujos del reino, de los cuales tú estás incluido, porque pues Daniel era de los principales asesores del rey como consejero. Entonces Daniel le rogó al capitán de los eunucos que le dijera al rey que por favor los dejaran orar durante algún tiempo y él le iba a interpretar el sueño y el significado del sueño. Así pues, en el capítulo 2 de Daniel encontramos que por revelación Daniel recibe el sueño de parte de Dios y la interpretación. Dice el versículo 19 del capítulo 2 del libro de Daniel: entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de la noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo y dijo: sea bendito el nombre de Dios en siglos,
porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y el conocimiento a los entendidos. Para ya no seguir más adelante con esta lectura, vamos a resumirlo cuando Daniel se presenta entonces después de que Dios le revela el sueño ante el rey Nabucodonosor y le dice lo siguiente: Rey, tú soñaste una grande estatua con la cabeza de oro, los brazos y el pecho de plata, el vientre de bronce, etc. Quiero decirte que la cabeza de oro representa a tu imperio, o sea, a Babilonia. Después vendrá otro reino, le dijo Daniel, vendrá otro reino que representa la plata bajo el pecho y los brazos que tienen este metal. Y este reino pues será, desde luego, de acuerdo a la historia, los medos y los persas. Y esto es completamente basado en la historia tal y como sucedió. Esto es impresionante de las profecías bíblicas. Y Daniel continúa diciéndole, y después de este segundo reino vendrá otro que de acuerdo a la historia representa el vientre de bronce y que fue Grecia bajo Alejandro el Magno. Y finalmente Daniel le dice al rey, y vendrá un cuarto reino representado por las dos piernas de hierro. Y este cuarto reino, de acuerdo a la historia, lo sabemos que fue Roma. Así que tenemos nosotros la descripción de estos cuatro imperios hace 2600 años, cuando Daniel estaba bajo el imperio babilónico, describiendo los imperios que a través de la historia cronológicamente iban a suceder el imperio babilónico, que fueron los medos persas, en tercer lugar los griegos y en cuarto lugar el imperio romano. Sin embargo, vemos nosotros que también los dedos de los pies y los 10 dedos de los pies representan el final gobierno de la historia del mundo. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Bueno, dice Daniel capítulo 2, cuando le acaba de interpretar todo absolutamente en el versículo 41, y esto es muy importante. Centremos nuestra atención un momento en esta descripción y en esta revelación bíblica. Dice Daniel 2, 41, y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste el hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será fuerte en parte y también frágil. Y en los días de estos reyes, o sea, ¿qué representan los 10 dedos de la estatua de Nabucodonosor? El último gobierno del mundo, que será la confederación del Mediterráneo, que formará ni más ni menos que el anticristo. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. ¿Qué exacta es la profecía? Se tienen que levantar 10 naciones que van a formar un G10, una confederación política. Lo vamos a ver, que por ser los dedos de barro y de hierro será un reino dividido. Al mismo tiempo que se van a juntar, no se van a poder mezclar, porque vamos a ver, ¿verdad?, que esta mitad del reino y esta mitad del otro reino será de los países del oriente, 5 naciones y 5 naciones del occidente, que es Europa. Así que, para concluir rápidamente, va a unir una confederación de 5 naciones del oriente, 5 naciones del occidente, para formar un G10, y dice la Biblia que cuando estos reyes comiencen ya a levantarse, vendrá un reino que no será jamás destruido, ni será el reino de bajado a otro pueblo, permanecerá para siempre. Y de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, porque cuando en el sueño de Nabucodonosor estaba la estatua, hubo una piedra que también vio el rey, que golpeaba los pies de la estatua, y en ese momento se desmoronaba
el oro, la plata, el bronce y el hierro. Toda la estatua se desmoronaba. Y estos 4 imperios representan los imperios que van a formar de una forma uniforme la confederación final del anticristo. Entonces, cuando esta piedra golpea los pies de la estatua, estarán Babilonia, que representa la cabeza de oro. Los medos persas representan a Irán, porque Persia fue cambiado en 1935 por la República de Irán. En el 1979, se le cambió el nombre a la República Islámica de Irán. Después, en tercer lugar, Grecia, y en cuarto lugar, Roma. Entonces, cuando el anticristo surja, porque toda esta estatua representa la bestia o al anticristo, como lo vamos a ver en el capítulo 7, es cuando Jesucristo vendrá, desmoronará estos imperios y establecerá Jesucristo su reino milenial o su reino mesiánico. Y lo dice el versículo 45, el bronce, el hierro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Así que esto es una profecía para los últimos días. Muy bien, veamos que cuando el Imperio Romano cayó, se dividió. Las 2 piernas del Imperio Romano representan su división tal como la historia lo evidencia. Por un lado, en la parte occidental del Imperio Romano duró aproximadamente como 470 años y tuvo su base en Roma. Pero la parte oriental del Imperio Romano duró casi 1100 años porque se extendió y llegó hasta Constantinopla, que es actualmente Estambul. Entonces, en Estambul se conoció como el Imperio Bizantino, que duró, repito, como 1100 años aproximadamente y fue destruido después por los bárbaros y por el Imperio Otomano. Entonces, el Imperio Romano representa el 4º imperio con las ramificaciones de los dedos y de los pies y de los dedos de los pies. Ahora veamos, en segundo lugar, de qué forma no es Roma realmente de donde saldrá el anticristo, porque si regresamos al capítulo 9 del libro de Daniel, el príncipe que ha de venir y el pueblo del príncipe que ha de venir, que fueron los romanos, se dedujo de esta interpretación que era Roma, el lugar o el territorio donde el anticristo iba a surgir. Pero veamos esto. Roma fue formada por legiones romanas y fue el general Tito quien en el año 70 después de Cristo vino a Jerusalén y destruyó Jerusalén y las murallas de Jerusalén y no dejó piedra sobre piedra. La historia nos enseña que Roma otorgaba ciudadanía romana a varios ciudades o ciudadanos dentro de su imperio. Por ejemplo, el apóstol Pablo él era de Damasco, de Siria, pero él tenía la ciudadanía romana. Y una vez que lo capturaron a Pablo, él ofreció y les dijo para defenderse que era ciudadano de Roma. Hechos 22, 25 al 28. Dice así: pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿qué les es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó eso, el centurión romano fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Así que podemos ver que la ciudadanía romana no estaba confinada únicamente a Roma, sino que era otorgada a diferentes grupos o personas a través del imperio. Siendo el caso de esta manera, el pueblo que destruyó la ciudad de Jerusalén en el año 70 después de Cristo y el templo eran romanos, claro, porque era el imperio romano, pero no necesariamente los soldados que formaban la 10ª legión, que fue la legión que destruyó Jerusalén, eran y se constituían todos como romanos.
De hecho, el ejército romano no consistía únicamente de soldados de Roma, sino de gente de otras regiones, dirigidos por generales romanos que llamaban legiones, repito, las cuales aún incluían y no incluían a no ciudadanos que podían ser recompensados con la ciudadanía romana después de que presentaban, al terminar su servicio militar, su servicio a Roma. Esto era necesario porque con la grandeza y el tamaño del Imperio Romano no había suficientes soldados que pudieran alistarse en el ejército. En otras palabras, el ejército que destruyó Jerusalén estaba bajo el general romano Tito, pero no eran todos los soldados, ni se podría decir Roma destruyó Jerusalén. Esto demuestra que la 10ª legión romana estaba compuesta de árabes, de libaneses y de sirios y desde luego de romanos. Pero la mayor parte de la 10ª legión de Roma que destruyó Jerusalén eran soldados del Medio Oriente. Así que podemos nosotros ver claramente de qué forma esta teoría se desvanece, de que realmente el anticristo va a surgir de Roma, porque los soldados que atacaron Jerusalén eran el príncipe que ha de venir, eran o provenían de Roma. Ahora muy bien, llegamos al capítulo 7 de Daniel y encontramos que Daniel ahora no es el rey Nabucodonosor, sino que es ahora el mismo Daniel quien tiene un sueño o una visión donde ahora los 4 imperios que representa el estatua de Nabucodonosor, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, ahora en el capítulo 7 son descritos por el Espíritu Santo ya no como un hombre que representa la estatua, sino como 4 bestias. La visión de Nabucodonosor fue de la perspectiva en la que se ven a los imperios, pero la visión del capítulo 7 es la perspectiva de cómo Dios ve y considera a todos los imperios que han habido desde el principio de la humanidad y que todos han sido distinguidos porque persiguieron a Israel. Y estos imperios son Egipto, fue el primer imperio, recordamos, que llevó cautivo a Israel. Después vinieron los asirios, después los babilonios en tercer lugar, después los medos persas en cuarto lugar, en quinto lugar los griegos y en sexto lugar Roma. Así que ahí nos quedamos bíblicamente, porque la Biblia describe estos 6 imperios, 4 de Daniel a nuestros días y 6 desde el tiempo de los asirios y los egipcios. Entonces es importante que nosotros podamos entender esto, porque en Daniel 7 estos imperios son descritos en el versículo 4, el primero como un león. Y dice la Biblia, tenía alas de águila. Este león representa al primer imperio de Daniel, Babilonia. El segundo era como un oso. Veamos los animales representados, porque los vamos a ver en el libro de Apocalipsis por el apóstol Juan, describiéndonos a dónde pertenecen estos animales, estos territorios y estas naciones. Entonces tenemos el león que representa en Daniel 7:4 a Babilonia. El segundo al oso que representa a Irán. El tercero, versículo 6, un leopardo que tenía 4 alas y 4 cabezas. ¿Quién fue después de los medos persas? El imperio griego. Entonces vemos claramente, el león representa a Babilonia, que es la nación de Irak, actualmente en el siglo XXI. En segundo lugar, el oso representa a Irán. Y en tercer lugar, el leopardo representa a Grecia, que es el vientre de la estatua del rey Nabucodonosor. Ahora veamos esto en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, y esto es completamente asombroso porque, vuelvo a repetir, evidencia claramente la veracidad de la palabra de Dios. Dice Apocalipsis capítulo 13,
me paré sobre la arena del mar, es Juan el que está escribiendo el libro de Apocalipsis bajo la dirección del Espíritu Santo. Vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Atención, la bestia que vi era semejante a un leopardo, que era la tercera bestia de Daniel capítulo 7 y que representa, ¿se acuerdan?, al imperio griego. Sus pies como de oso, el oso representa a Irán en Daniel capítulo 7, y su boca como de león, el león en Daniel 7 representa a Irak. Y el dragón le dio su poder, su trono y su grande autoridad. Esta figura que nos presenta el Espíritu Santo nos dice claramente, por tener el cuerpo de un leopardo, que las naciones más importantes, porque el leopardo representa a Grecia, pero es importante recordar que cuando muere Alejandro el Magno, su imperio se divide en cuatro divisiones, que fueron Egipto, que fueron Turquía, que fueron Macedonia y que fueron y Siria, Egipto, Siria, Macedonia y Turquía. Egipto, Siria, Macedonia y Turquía. Son las 4 naciones en que se divide en los 4 generales a la muerte de Alejandro el Magno. Entonces, cuando la Biblia dice claramente que el leopardo, que es el que domina el cuerpo de la bestia, o sea, de que la bestia es el anticristo, nos muestra que estos 4 divisiones que tuvo Alejandro el Griego son las 4 divisiones en el Medio Oriente, que son las naciones que formará el anticristo. En conclusión, ¿qué te estoy diciendo? Que cuando se levante el anticristo, él va a tener a Egipto, va a tener a Macedonia, va a tener a Turquía y va a tener a Siria. Qué interesante, Siria, Egipto, Macedonia y Turquía, 4 naciones que van a formar parte en el Medio Oriente del imperio del anticristo. Esto es asombroso porque vemos ahorita el conflicto tan grande que hay en el Medio Oriente. Siria, hasta hace algunos meses, todos sabemos que estaba controlada por Irán y por Rusia, porque Rusia pues tenía en Siria la única base naval, ahí en Turmeric, que es un puerto que está cerca de Siria y que está colindando con el mar Mediterráneo. Entonces a Rusia le convenía tener un puerto en Siria que da al Mediterráneo porque era el único lugar naval que Rusia podía tener como acceso al mar Mediterráneo. Así que Rusia defendió a Siria cuantas veces pudo durante muchos años. Sin embargo, algo sensacional, algo completamente espectacular sucedió cuando oímos que en 11 días Siria fue capturada por un grupo de rebeldes llamado el líder Al-Jolani, que fue uno de los comandantes de ISIS y de Al-Qaeda. Imaginémonos nada más quién está ahorita en Siria, junto con otros revolucionarios y grupos terroristas. Entonces, Irán usaba a Siria, Rusia usaba Siria, principalmente Rusia por la base naval, pero Irán le convenía a Siria porque a través del Líbano enviaba armas a Siria, al presidente Assad, que era el tercero en sucesión de la familia Assad como gobernante, el último gobernante que tuvo Siria. Así que cuando es capturada Siria, todos nos quedamos completamente perplejos, porque decíamos, ¿cómo es posible que pueda haber Siria caído? Yo todavía enseñé hace como 6, 7 meses que era una imposibilidad muy grande de que Siria fuera a caer en manos de cualquier otro grupo o cualquier otra nación. Sin embargo, sucedió, porque es la forma como Dios nos muestra que Él es el Dios del tiempo, Él es el Dios de las naciones también. Él levanta imperios, Él derrumba imperios, en el momento que Él quiera, de acuerdo a la oración. ¿Se acuerdan que acabamos de leer de Daniel capítulo 2, donde Daniel alaba a Dios porque Él pone y quita a los gobernantes del mundo? Entonces, Siria pues queda ahorita en manos de un rebelde que se llama Al-Jolani,
y está completamente ahora controlado por el presidente de Turquía, Recep Erdogan. Y Erdogan tiene el control ahorita de los más grandes grupos rebeldes de Siria. Sin embargo, se ha mezclado en Siria un movimiento de kurdos, de drusos, de rebeldes que estaban en contra del presidente Assad y también de terroristas que pertenecen a Golani de Irak y del Medio Oriente, antes que llegara a Siria. Entonces ahorita se podría llamar una ensalada del chef, Siria. Es una mezcla de grupos étnicos o revolucionarios que unos y otros no se llevan muy bien, que tarde o temprano esto tiene que explotar. Ahora muy bien, durante todo este tiempo Israel aprovechó cuando vino el golpe de Estado en contra de Assad y Assad salió huyendo hacia Rusia con su papá Vladimir Putin, porque siempre lo ha protegido Putin a Assad. Israel se aprovechó para que arriba de las montañas del Golán, que está junto al mar de Galilea, hay una zona que se llama el monte Hermón. Y este monte está del lado sirio, del territorio sirio, y es la frontera exactamente entre Siria e Israel. Entonces, cuando vino esta confusión en Siria, Israel no perdió tiempo y tomaron el monte de Hermón para poner una base militar y desde ahí poder vigilar, porque es una base, una altiplanicie que tiene una vista inmensamente grande, que pueden contemplar hasta después de Siria lo que puede pasar. Y ahorita Israel permanece ahí centrado, establecido militarmente, que le da un punto de estratégico militar en contra de Siria. Por eso el rebelde que está ahorita al frente de los ejércitos en Siria, Golani, dijo: yo no me voy a meter con Israel, e Israel se lo advirtió: te metes con Israel y entonces vas a tener muchos problemas. Sin embargo, todo esto nos muestra claramente por qué el anticristo se le llama en la Biblia el asirio. Y esto lo vamos a evidenciar y lo vamos a corroborar, porque esto es precisamente la nacionalidad que el anticristo tendrá. Vamos a corroborarlo con la Biblia y veamos 3 pasajes muy importantes. El primero en Isaías capítulo 10. Dice el capítulo 10 de Isaías, versículo 5, que está hablando todo este capítulo de Asiria y del asirio que vamos a ver que representa el anticristo. Dice Isaías 10, versículo 5, oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en tu mano he puesto mi ira. Está hablando Dios a Siria, que la va a usar como un instrumento para poder Dios castigar a otras naciones, que es el método que siempre Dios ha usado. Cuando Israel se rebelaba contra Dios, Dios usaba a Siria, usaba a Irak para que invadieran Israel o para que castigaran a Israel. Y dice el versículo 6, le mandaré contra una nación pérfida y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, que en este caso es el pueblo de Israel en el tiempo de la gran tribulación, donde quedará bajo la ira de Dios y donde Dios purificará a Israel por haber rechazado al Mesías. Y dice el versículo 12, que es la clave de todo este pasaje. Isaías 10, versículo 12. Pero acontecerá, escuchemos con mucha atención, acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria. Que clara es la Biblia, esta obra Dios no la ha acabado en Jerusalén, la terminará hasta que Jesucristo regrese. Entonces, cuando Dios termine con Jerusalén, Jerusalén sea purificado y puedan entrar al reino milenial. Cuando acepten al Mesías, como dice Apocalipsis 1:8, llorarán por aquel que traspasaron las tribus de Israel. Entonces Dios va a castigar ¿a quién? Al rey de Asiria, que es ni más ni menos que el anticristo. Vayamos ahora al capítulo 14. Vamos a seguir sumando más pasajes bíblicos para confirmar esto. Isaías 14, versículo 25.
quebrantaré al asirio en mi tierra, o sea, en Israel, y en mis montes lo hollaré, y su yugo será apartado de ellos, y su carga será quitada de su hombro. Versículo 26. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra, y esta es la mano extendida sobre todas las naciones. Así que vemos nosotros otra vez que la Biblia muestra en Isaías que esto no ha sucedido. Sennacherib fue uno de los últimos reyes de Asiria, y Asiria pues nunca fue castigada, ¿verdad? Ahorita está en manos completas, es Siria, la Siria actual, y está en manos de terroristas. Así que esto es una profecía completamente futura. Y vayamos ahora a otro pasaje, yo lo considero de los más importantes en el libro de Miqueas, el profeta del Antiguo Testamento, capítulo 5. Dice el versículo 5, capítulo 5 de Miqueas, versículo 5. Y este será nuestra paz, cuando el asirio viniere a nuestra tierra y cuando hollare nuestros palacios. Entonces levantaremos contra él pastores y 8 principales, devastarán la tierra de Asiria a espada, y con sus espadas la tierra de Nimrod, que es Babilonia, que es Irak y Siria, que fue la antigua Babilonia en el Antiguo Testamento. Y nos librará del asirio. Repito, nos librará del asirio cuando viniere contra nuestra tierra y hollare nuestros confines. Qué clara es la Biblia respecto a esto, y vemos de una forma inequívoca que la Biblia califica al asirio como el futuro rey del Medio Oriente, que va a ser ni más ni menos que la persona del anticristo. Ahora, vayamos rápido a la famosa profecía del libro de Ezequiel, capítulo 38, donde también por muchos años se creyó, se interpretó que Gog es la guerra de Gog y Magog, descrita en Ezequiel 38 y 39, pero se describió y se creyó que Gog era Rusia, porque la palabra que dice en el versículo príncipe soberano de Mesec y Tubal, la palabra príncipe soberano en el versículo 2 es la palabra Rosh. Entonces pues sonaba como que Rosh, pues Rusia, ¿verdad? Pero la palabra Rosh no es un nombre propio, no es Rusia, ¿verdad? Es un título que significa cabeza. Ahí ya viene la fiesta de Rosh Hashanah en Israel, que significa la cabeza de las fiestas. Entonces Rosh es un líder, es un comandante, es una cabeza militar, es alguien, un príncipe, ¿verdad?, que tiene a su cargo un ejército. Entonces se comenzó a enseñar que era Rusia el que era Gog y que vendría en contra de la tierra de Israel. Pero hay un versículo en este capítulo que deshace completamente esta falsa enseñanza o esta falsa interpretación de este pasaje. Y lo encontramos en el versículo 17 de Ezequiel capítulo 38. Pongamos atención. Así ha dicho Jehová el Señor. No, está hablando Dios. No eres tú, le está hablando a Gog, no eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te había traído sobre de ellos. O sea, ¿qué es lo que está diciendo Dios a Gog? Que Gog era un personaje del cual los profetas antes de Ezequiel lo mencionaron. Y pues si buscamos en todos los profetas en que estuvieron antes de Ezequiel o hasta el tiempo de Ezequiel, jamás hubo ninguno llamado Gog, ni ningún líder que proviniera del norte de Israel que se considera Rusia, sino que siempre se habló de un asirio, siempre del asirio o del rey de Babilonia, que es otro título para el anticristo. Así que pues no sé de qué forma se interpretó de que Gog era Rusia, y actualmente pues estamos viendo que Rusia no va a ser la nación que se imaginó que iba a reunir una confederación de la tierra de Magog, que la tierra de Magog es lo que se llama, es todo lo que es Tirkistán, Kuzikistán, Azakistán, todas estas repúblicas al sur de Mongolia que pertenecieron a la antigua Unión Soviética,
es lo que se llama la tierra de Magog, que incluye Armenia, incluye Turquía, incluye toda esta zona del mar Caspio y del mar Negro. Toda esta zona geográfica es la tierra de Magog. Entonces también por eso atribuyeron que pues Rusia iba a tratar de recuperar estas repúblicas que perdió la Unión Soviética cuando cayó el comunismo en 1991, y que de esa manera Rusia era la protagonista de la última invasión en contra de Israel. Pero ¿cómo puede ser esto? Porque en el capítulo 39 de Ezequiel encontramos que la guerra de Gog y Magog es la guerra que representa ni más ni menos que la guerra del Armagedón. O sea, Gog y Magog es la tercera y última guerra mundial y la guerra del Armagedón del capítulo 16, versículo 16 al 18 del libro del Apocalipsis. Entonces, ¿cómo sabemos que es la guerra del Armagedón? ¿Cómo puede ser Rusia invadiendo Israel y diciendo que pues la guerra de Gog y Magog va a ser ahorita o que va a ser al principio de la tribulación, cuando es la guerra final? Porque al final de esta guerra, dice Ezequiel 39, pondré mi gloria entre las naciones cuando termine esta invasión de Gog y Magog, y todas las naciones verán mi juicio, y de aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová su Dios. Cuando esta guerra termine, Israel se dará cuenta que es realmente Dios el que lo salvó de esta invasión. Y esto no puede suceder hasta que Israel sea purificado y reconozcan antes de que Jesucristo regrese que realmente Él es el Mesías, y cuando Él venga lo van a adorar y reconocer, y toda lengua y toda boca confesará que Jesucristo es el Señor. Así que qué importante es que nosotros podamos tener un concepto un poco más claro, estudiando un poquito más cuidadosamente y con más detalle las Escrituras, para poder poner precepto sobre precepto, línea sobre línea, y no sacar del contexto un texto para hacer un pretexto, como dice el dicho o el adagio popular. Entonces, estamos en tiempos muy importantes, tiempos preciosos. El mundo islámico no tarda en esperar al Mahdi o al líder o al guía. De acuerdo a la teología islámica, va a venir un hombre que va a ser descendiente de Mahoma, le llaman el 12º imán, que va a implantar una guerra y la ley Sharia en todo el Medio Oriente. Y cuando aparezca ese hombre, el Mahdi, para nosotros será la persona del anticristo, porque será el Mahdi el que se va a sentar con Israel para firmar el pacto por 7 años, garantizándoles al gobierno de Israel de que nadie los va a tocar. ¿Quién puede sentarse con Israel y decirles, el mundo musulmán y los árabes les garantizo que no los van a atacar? ¿A quién le van a hacer caso los musulmanes y los árabes si no es al líder que están esperando, que para ellos va a ser un Cristo, ahora sí, el Mesías, que va a ser el Mahdi? Así que esto es clarísimo, ¿verdad? Entonces el anticristo no puede ser judío, tiene que ser forzosamente proveniente del Islam. El anticristo será un musulmán que va a garantizarles este pacto y va a detener al mundo musulmán, al mundo árabe, porque lo van a reconocer como que es el Mahdi, el iluminado que ya llegó al mundo y que va a establecer, y van a hacer caso de todo lo que él les diga. Y para nosotros es la persona del anticristo. Israel será engañado y caerán en una trampa mortal, como lo escribe Isaías capítulo 28. Así que pues le damos gracias a Dios por esta serie de dónde saldrá el anticristo. Es muy clara que la Biblia nos muestra que surgirá de la época de los babilonios y del territorio de Babilonia, que es Babilonia, que es actualmente Irak, Siria y el Líbano. Esa es la zona de la antigua Mesopotamia, o que se llama entre los dos ríos, que es los ríos Tigris de Irak, y son los ríos precisamente que se mencionan en Apocalipsis 9, en la sexta trompeta, que de Irak están atados los 4 ángeles más poderosos que van a ser soltados para matar a la tercera parte de la humanidad. Así que no es coincidencia que la Biblia nos muestre la tierra de Sinar, la tierra de Babilonia, Irak, zonas geográficas que no se pueden alegorizar ni se pueden espiritualizar, sino que son exactamente, literalmente, tal como la Biblia los describió.
Muchas gracias y los esperamos. Vamos a seguir orando para ver si hay un poco más de material en esta serie de dónde saldrá el anticristo. Que Dios los bendiga y que tengan mucha paz. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga. ¿Qué tal? Pues me da muchísimo gusto poder regresar a esta serie de dónde saldrá el anticristo y esta será la parte número 5 y vamos a tratar un tema bastante escabroso, un tema bastante enigmático que es acerca de la muerte y la resurrección del anticristo. Muy bien. ¿Cuál será la primera cosa o el primer objetivo que va a intentar Satanás buscar en tiempo de la tribulación? Bueno, pues sabemos claramente que el tiempo de la tribulación va a comenzar cuando el anticristo se siente con el gobierno de Israel a firmar un tratado por 7 años. Y desde luego que este personaje que se siente a firmar este tratado con el pueblo de Israel, pues tiene que ser un hombre que tenga poder sobre los musulmanes, o sea, sobre el mundo islámico, porque pues, ¿quién podría detener a que los musulmanes no volvieran a atacar a Israel más que este personaje llamado el anticristo? Por lo tanto, hemos visto ya en los estudios anteriores que el anticristo tiene que ser forzosamente de la religión del Islam al principio. No significa que él vaya a creer en eso, pero él va a salir de ahí porque la teología del Islam dice que va a venir un descendiente de Mahoma, que le llaman el 12º imán, y que este hombre le pusieron el nombre, el título más bien del Mahdi, M-A-D-H-I latina, Mahdi, que significa el ungido o el dirigente o el líder. Entonces el mundo islámico está esperando que haga la aparición este hombre porque ellos creen que cuando él aparezca va a hacer una revolución islámica en el Medio Oriente y a continuación el mundo. Entonces cuando el anticristo aparezca, para ellos va a ser el Mahdi, para nosotros ese Mahdi,
que el mundo islámico está esperando para nosotros será el anticristo. Entonces, el anticristo va a buscar desde luego, ¿verdad?, una persona, o más bien Satanás, que sea el objeto o el instrumento para que lo pueda usar como un títere. Entonces va a buscar a una persona, ¿verdad?, un ser humano llamado el anticristo, el cual será la semilla de la serpiente. Desde Génesis 3:15 va a ser el hombre de pecado, de acuerdo a 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4, y el cual también cuando aparezca, él va realmente a desarrollar una ola de maldad inimaginable, porque la iglesia ya no estará en el mundo. O sea, el poder que la iglesia ejerce en el mundo es como Jesucristo dijo: somos la sal de la tierra. Y la sal pues no impide la putrefacción, pero impide, ¿verdad?, que continúe la descomposición. Así que esta es más o menos la situación o la representación que Jesucristo hizo de nosotros como iglesia. Mientras la iglesia está en el mundo, estamos de alguna manera impidiendo que la maldad se desborde como podría desbordarse. Muy bien. En el pináculo de su poder, el anticristo, sabemos, se va a exaltar como Dios y va realmente a formar la mentira y el engaño más grande que el mundo creerá. En la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8 en adelante, dice así: entonces se manifestará aquel inicuo. La palabra inicuo en el griego es la palabra anomos, o sea, el que está en contra de la ley o de la autoridad de Dios. Se va a manifestar aquel rebelde, podríamos también usar este adjetivo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento. Aquí vemos ya claramente que el anticristo va a ser un personaje, va a ser un ser humano, no va a ser una computadora, no va a ser una máquina, no es un imperio ni tampoco las Naciones Unidas. Va a ser un ser humano de carne y hueso como tú y como yo. ¿Cómo lo sabemos? Porque en Apocalipsis 20 dice la Biblia que Cristo los lanzará al anticristo y al falso profeta al lago de fuego. Esto no se puede lanzar al lago de fuego, ni a una máquina, ni a un robot tampoco, ¿verdad? Entonces, este inicuo o este rebelde que es el anticristo va a venir con el advenimiento de Satanás. O sea, Satanás le va a proporcionar al anticristo todo su poder y toda su autoridad. Esto lo encontramos en Apocalipsis capítulo 13, versículo 2. Y la bestia, que era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león, y el dragón le dio el poder y su trono y su grande autoridad. O sea, todos los poderes, todas las manifestaciones que el anticristo va a manifestar, va a representar, no serán propias. Él estará poseído completamente por un principado satánico, que dice Apocalipsis 11, 7 y 8, un principado que va a subir del abismo, o sea, un ángel caído que ocupó alguno de los liderazgos de imperios del pasado, que está actualmente prisionero en el abismo. Cuando el anticristo surja al escenario mundial, este principado satánico saldrá del abismo a poseer al anticristo. También vemos nosotros claramente que será al inicio de la tribulación, o sea, al inicio de los 3 años primeros y medio, que va a ser una alianza, el anticristo, tóxica, con un sistema religioso. Y esto lo encontramos en Apocalipsis capítulo 17, donde se retrata a una mujer ramera montada sobre una bestia. Sabemos claramente que la bestia es el anticristo y la mujer ramera que está arriba implica como un jinete arriba de un caballo dominando al caballo. El que tiene las riendas es el que controla al animal. Entonces, cuando la Biblia nos habla que una mujer se le conoce como la ramera porque va a ser un sistema religioso apóstata, está arriba del anticristo montándolo, implica que lo está dominando. Esto es muy importante porque los primeros 3 años y medio de la tribulación
El anticristo no va a tener el poder, lo va a tener un sistema religioso que está retratado, representado, simbolizado en Apocalipsis capítulo 17, que se le llama el sistema religioso o la Babilonia, la gran ramera, la madre de las abominaciones de toda la tierra. Entonces aquí vemos claramente en Apocalipsis capítulo 17 que esta alianza tóxica entre el sistema religioso y el sistema político es tóxico, ¿verdad? Porque es por pura conveniencia. Podemos poner el ejemplo que esto ha sucedido políticamente entre China actualmente y Rusia. Cuando Rusia trató de impedir que entrara a Ucrania a convertirse en una miembro de la OTAN, y cuando amenazó la OTAN en poner armas en Ucrania para invadir Rusia, pues Putin, ¿verdad?, inmediatamente hizo una alianza tóxica con China. Y sabemos que todas las alianzas que todas las naciones hagan a través de la historia son por intereses políticos e intereses económicos. Entonces Putin le dijo a Xi Jinping, el presidente de China, ayúdame y yo te voy a ayudar con armamento nuclear y tú ayúdame con soldados. Porque China, pues sabemos que tiene un ejército de aproximadamente 200 millones de soldados. Entonces, estas son las alianzas tóxicas, cuando son matrimonios por conveniencia, ya sea político, ya sea económico o militar. Entonces, esta alianza tóxica entre el anticristo y el sistema religioso va a durar 3 años y medio, porque a los 3 años y medio el anticristo va a volverse contra el sistema religioso que le ayudó por su influencia y por su popularidad, y dice la Biblia que su gobierno del anticristo, que estará formado por 10 naciones, 5 el oriente y 5 el occidente, van a quemar este sistema religioso. Y dice aquí en Apocalipsis 17, versículo 18, para que ya no tengamos ninguna duda respecto a quién es o a quién se le está atribuyendo o qué religión será este sistema religioso final, dice la Biblia, y la mujer, o sea, la ramera retratada arriba del anticristo en Apocalipsis 17, versículo 18, la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. En otras palabras, en tiempos de Juan, ¿qué ciudad era la que en casi 2/3 partes del mundo había gobernado? Y la respuesta es Roma. Así que este sistema religioso estará concentrado en Roma. Ahora bien, sin embargo, vamos a ver que habrá algunos impedimentos que se necesitarán para quitar de en medio y el anticristo tiene antes que tomar el poder. O sea, el anticristo va a necesitar quitar de en medio algunos puntos importantes y eventos importantes antes de tomar el poder control, el control total. Y el primero será, él va a tener que ser muerto o asesinado, pero será resucitado. Veamos esto en Apocalipsis capítulo 13, lo que la Biblia nos revela. Versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, que en este caso es el anticristo. Este versículo ha dado lugar a varias especulaciones, teorías, hipótesis de que realmente no está hablando de la persona del anticristo, que está hablando de alguno de los imperios, alguna de las cabezas, porque la bestia tiene 7 cabezas y representan los imperios, y no es la persona del anticristo. Pero ¿cómo podemos salir de dudas de que realmente el anticristo va a ser herido físicamente vamos a ver claramente que la palabra que se usa en el griego es un instrumento filoso. Está hablando de una espada, o está hablando de una daga, o está hablando de un cuchillo. Y lo vemos en el versículo 12 y 14 del mismo capítulo 13 del Apocalipsis. Y dice así el versículo 12. Y ejerce toda la autoridad, está hablando del falso profeta, ejerce la autoridad, el falso profeta, de la primera bestia.
en presencia de ella y hace que los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Y el versículo 14 lo reenfatiza. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Esto es muy importante porque vamos a examinar más detenidamente las palabras originales que se usaron en estos 3 versículos para demostrar que es algo físico y que el anticristo va a ser asesinado. Entonces, va a necesitar el anticristo ser asesinado antes de que pueda subir al poder. ¿Por qué? Porque lo dice el capítulo 13, versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló la tierra en pos de la bestia. Entonces, el anticristo, antes de que realmente el mundo lo reconozca y pueda realmente comenzar a adorarlo, tiene que haber demostrado que fue muerto y resucitado. Y esto va a ser un evento, ¿verdad? Porque vamos a ver claramente cómo es posible que Satanás pueda tener el poder de hacer un milagro como este, de levantar un muerto, de sanar un enfermo, de hacer cosas que desaparezcan, de transformar la materia inerte y energetizarla en algo real, vivo, como cuando los brujos del faraón en Éxodo capítulo 7, recordamos que mandó Dios a Moisés y a Aarón a que le dieran una señal al faraón de que realmente Dios era el Dios de Israel. Pues aventó la vara Moisés en el suelo y ¿qué sucedió? Se convirtió en una serpiente, pero los brujos del faraón repitieron el mismo milagro. ¿De qué nos habla esto? Que realmente no conocemos lo que es el poder de Satanás. Satanás es un querubín caído con poderes extraordinarios, sobrenaturales, que tiene el poder de energetizar la materia. Como en este caso una vara, ¿verdad? Pues no tiene vida, no tiene células como un ser vivo, pero lo convirtieron los brujos en un reptil, igual que el milagro de Moisés. La única diferencia fue que la vara de Moisés se tragó a la culebra que los brujos tuvieron, dándonos a entender que el poder de Dios es mucho más grande que el poder de Satanás. Muy bien. En segundo lugar, para que el anticristo pueda realmente tomar el poder, se va a necesitar quitar de en medio, tendrá que terminar y quitar a todas las religiones que le hagan competencia. Estamos hablando del judaísmo, del islam, del cristianismo, del hinduismo, etcétera, etcétera. Porque los primeros 3 años y medio de la tribulación, de la semana 70 de Daniel, el Vaticano, que es el sistema religioso que está en Roma, va a ser una alianza tóxica con el anticristo, y el anticristo va de alguna manera a someterse a este poder religioso que también es político, de alguna manera por la influencia tan poderosa que va a tener el Vaticano. Así que tengamos cuidado de estar atentos a lo que va a pasar en el Vaticano por el poder impresionante que va a recobrar sobre las naciones y sobre los políticos. Pero después de los 3 años y medio, el anticristo va a decir, se acabaron las religiones. Aquí el único que canta va a ser yo, el gallo giro, como decimos en México. Entonces el anticristo va a hacer a un lado a todas las religiones y él va a imponer su propia religión. Y en tercer lugar, otra cosa que va a necesitar el anticristo para quitar en medio y para que él pueda surgir al poder, va a tener que matar a los 2 testigos de Apocalipsis capítulo 11, que tal vez sean Moisés y Elías, como tradicionalmente se ha creído. Es posible que ellos sean los 2 testigos, que van a hacer milagros, van a traer fuego del cielo a la tierra, van a atormentar a los seres humanos con las señales y las plagas que van a traer, y finalmente
será la bestia que sube del abismo, Apocalipsis 11, 7 y 8, la que los matará, que será el anticristo. Entonces, cuando ya el anticristo pueda demostrar al mundo que tiene poder sobre la vida, que ya las religiones no van a existir y que él va a matar a los dos únicos últimos opositores, que son los dos testigos, el anticristo toma el poder. Ahora sí, abordemos con detenimiento la resurrección y la muerte del anticristo. Dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 2, la bestia que era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como de león, el dragón le dio poder, su trono y gran autoridad. Y su herida mortal fue sanada, versículo 3, y se maravilló la tierra en pos de la bestia. Vendrá el tiempo entonces cuando el anticristo reciba una herida de muerte. Sin embargo, esta herida, como hemos visto ya, ¿verdad?, mortal, va a ser sanada. Es claro que esto hará que el mundo pues quede maravillado, ¿verdad?, por su aparente resurrección, por lo que el mundo lo va a comenzar a adorar. Ahora, muy bien, dice la Biblia que pues es lógico que la tierra se va a maravillar a través de la bestia, porque todas estas señales además y prodigios mentirosos abundarán en el mundo, pero la atención estará centrada sobre el personaje del anticristo, porque esta persona será superior a todas las demás. Muy bien, veamos ahora a continuación de la forma como el anticristo va a ser muerto. El hecho de que el anticristo resucite ha parecido ir en contra de algunas declaraciones de Jesús, de que Él es el único poseedor de este poder. O sea, Jesucristo dijo en Juan 11, yo soy la resurrección y la vida. O sea, la vida está en poder de Él. Y esto ha causado que algunos teólogos hayan usado diferentes traducciones, como que será una resurrección falsificada, otros que no está dirigida a un individuo, que va a ser un imperio, como ya lo vimos. Sin embargo, es importante ver la palabra en Apocalipsis capítulo 5, versículo 6, que se usó para la palabra herida y que es la misma palabra que se usa para la lanza que atravesó el costado de Jesucristo. Apocalipsis 5, versículo 6. Y uno de los ancianos dijo, no llores, he aquí, el león de la tribu de Jehová, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar los sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba de pie un cordero, que supuestamente es Jesucristo, como inmolado. Y esta palabra inmolado es la palabra griega spaso. S de Samuel, P de Pedro, H intermedia, A de Armando, Z o spaso, que significa claramente una herida mortal de algún instrumento filoso. En el caso de Jesucristo, se usó con la espada que el centurión le atravesó del lado izquierdo de su costado a su derecho, llegando, ¿verdad?, completamente destrozando todos los tejidos internos de Jesucristo, irrumpiendo inclusive su pericardio, que es la membrana que cubre el corazón. Ahora, muy bien, esta palabra entonces nos muestra claramente que es la misma palabra que se usa para inmolado, por lo que no hay duda de que el Mesías murió. Un estudio griego de este versículo, como lo dijimos anteriormente, nos va a dar una luz de la supuesta resurrección del anticristo. Vamos a traducirlo y vamos a introducir estas palabras en la palabra que dice la Biblia que fue atravesado y que el anticristo sufrió una herida mortal. Vi una de sus cabezas como herida. Esta palabra herida, Apocalipsis 13, versículo 3, 13:3, es la palabra spaso, la misma palabra que en Apocalipsis 5, 6 y 7 se usa para la herida que sufrió Cristo en su costado. Y dice una herida de muerte. La palabra muerte en el griego es thanatos, que es muerte, o sea,
no hay tal cosa como reencarnación o el purgatorio, o que alguien pueda realmente decir fue un estado cataléptico, sino que es una muerte total, o sea, una cesación de la vida. Pero su herida fue sanada. Esta palabra es la palabra terapeu. De ahí viene la palabra terapéutico o terapia, que significa una inducción que hace para poder recobrar la sanidad. Y se maravilló la tierra en pos de la bestia. Ahora, veamos estas palabras griegas definidas en el diccionario griego y hebreo de la New American Standard, o sea, de la norma americana nueva del hebreo, que dice así. La palabra espaso, esto lo define el diccionario hebreo del New American Standard. Espaso significa matar o muerte. Thanatos significa muerte, peligro de muerte o pestilencia fatal. Plegue, que significa una herida, un golpe fuerte o golpear. Y terapeu significa curar, sanar, tratar una herida o ser sanado. Estas palabras implican que el anticristo será herido de muerte intencionalmente en lugar de morir accidentalmente o por causa natural. En otras palabras, va a ser alguna persona la que se va a acercar a él y le va a enterrar o un cuchillo o una espada, pero va a ser siempre un instrumento filoso, un arma blanca, como decimos también. Él va a recibir esta herida mortal, va a ser completamente sanada, y recordemos que esta misma herida es claramente descrita en Apocalipsis capítulo 13, donde dice que fue sanada milagrosamente. Y finalmente, el apóstol Pablo, en su segunda carta a la iglesia de Tesalónica, capítulo 2, les manda unas palabras recordándoles a estos cristianos de la iglesia de Tesalónica, que se encuentra actualmente geográficamente en la nación de Turquía, porque en Turquía se encuentran casi todas las iglesias del Apocalipsis. Qué cosa más interesante, que ellos no tenían que preocuparse, porque en la primera carta les dijo que vendría un evento llamado el arrebatamiento de la iglesia, que también en el latín significa raptarus, o también se dice la palabra rapto. Entonces los tesalonicenses pues estaban contentos de que va a venir un día una generación de cristianos que no vamos a morir. Hasta ahorita en el siglo XXI todavía seguimos creyendo que nosotros vamos a pertenecer a esa generación, que de repente millones de personas van a desaparecer en el mundo y que vamos a reunirnos en el aire sin que Cristo toque los pies en la tierra, como lo va a hacer en su segunda venida. Zacarías capítulo 14, del 1 al 5, vamos a reunirnos con Él para irnos con Él al cielo y regresar con Él en su segunda venida a establecer su reino mesiánico de 1000 años. Entonces, Pablo tiene que mandarles una segunda carta a la iglesia de los tesalonicenses, porque comenzaron a introducir a la iglesia mentiras, falsos profetas, falsos pastores, falsos apóstoles, diciéndoles que se encontraban ni más ni menos en la tribulación. Y dice así la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2. Leamos con mucho cuidado porque es muy importante lo que vamos a revelar. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, aquí está hablando del arrebatamiento de la iglesia. Respecto a nuestra reunión con Él, hermanos, les decimos que no se dejen mover fácilmente de vuestra manera de pensar, ni se conturben ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. En otras palabras, el día del Señor es un término que se usa en el Nuevo Testamento para describir los últimos 7 años de la semana 70 de Daniel o la gran tribulación. Entonces alguien comenzó a mandarles cartas diciéndoles que ya estaba la gran tribulación en el mundo. Y Pablo manda esta carta
para decirles que no ha venido la tribulación y les demuestra de qué manera estaban equivocados. Dice el versículo 3, nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea, antes de los 7 años de la tribulación, ¿qué tiene que suceder? Pues tiene que aparecer el anticristo, porque el anticristo inicia la tribulación firmando el tratado de paz por 7 años, como lo hemos visto. Y dice a continuación, y se manifieste la apostasía. O sea, antes de que inicie la tribulación, vendrá un gran apartamiento de la fe del cristianismo, ¿verdad? Lo hemos visto de qué forma el catolicismo en los últimos 2 años ha pervertido completamente la Biblia. Roma se ha atribuido el derecho y se ha adjudicado el título de que fuera de Roma no hay salvación, cuando la salvación no está en una iglesia, no está en una denominación, no está en una organización, está en una persona que se llama Jesús. En fin, ¿verdad? Ha habido barbaridad de cosas, herejías. Roma también impuso el celibato sacerdotal, que una persona para servir a Dios no tiene que casarse, cuando la Biblia manda. El apóstol Pablo a Timoteo en su segunda carta le dice, y en la primera carta, que los obispos tienen que ser casados. Entonces, ¿de dónde sacaron ese mito, verdad? Esa tontería, ese disparate de que no deben de casarse para servir a Dios. Bueno, esta es la apostasía en la que se encuentra y hay una desviación grandísima cada vez del cristianismo. Y dice más adelante el apóstol Pablo que este hombre de pecado, que este hijo de perdición, que ese no es el Papa, ¿verdad? Ese es el anticristo, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar como Dios. El hecho que se mencione que el anticristo se va a sentar en un templo nos confirma la doctrina de que el tercer templo judío tiene que ser levantado. Y ahorita existe, ¿verdad?, un movimiento muy grande en Israel para que ya los judíos ortodoxos ya están tratando de buscar el lugar adecuado para poder levantar el templo que está ocupado ahorita por la mezquita de Omar o la cúpula de la roca, y entonces pues va a tener que pasar un milagro, un terremoto, algo va a suceder para que los judíos puedan levantar ahí su templo profetizado en la Biblia. Entonces el anticristo va a entrar cuando levanten ese templo, va a entrar en ese templo a la mitad de la semana y lo va a profanar matando a un puerco, que es un animal inmundo en el Antiguo Testamento, y blasfemando en contra de Dios. Y dice el versículo 5, que no se acuerdan cuando yo a ustedes les contaba esto, y ahora ustedes saben lo que lo detiene. O sea, hay un poder invisible, espiritual, deteniendo al anticristo, que no se manifieste todavía. Y dice, a fin de que a su debido tiempo sea manifestado. Pero ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene. ¿Quién es el que está deteniendo ahorita que no se desborde la maldad, como se va a desbordar cuando haga su aparición el anticristo y la iglesia ya no está en el mundo? Bueno, sabemos que es la presencia del Espíritu Santo en la iglesia la que está impidiendo, como la sal de la tierra, como la luz del mundo, que la maldad se desborde como podría desbordarse. Así que cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, vendrá un desbordamiento, verá como un dique, como una presa que se rompe y se viene como un tsunami de maldad en el mundo entero. Los demonios van a subir del abismo, los ángeles caídos se van a manifestar físicamente, un principado satánico va a poseer al anticristo y Satanás será su última fiesta que tendrá antes de que venga Cristo y lo destruya. Así que pues en esta serie de dónde saldrá el anticristo, que ya hemos visto anteriormente, el territorio geográfico de donde saldrá, que será el Medio Oriente, específicamente del área de Siria y de Irak, de ahí saldrá el anticristo. Estamos viendo ahora a continuación, desarrollando este tema con más detalles y mucho más ampliamente. Pero vamos pues en este momento a darle gracias a Dios
para que si tú no tienes a Jesús en tu corazón, lo invites como tu Salvador, antes de que venga este mare magnum, esta marea alta que va a arrasar con el mundo con tanta maldad que muy pocos se salvarán. Puedes inclinar tu rostro y decirle: Señor, te pido perdón por mis pecados. Te doy gracias de haber muerto por mí en la cruz, que a los 3 días fuiste resucitado, y te pido que, como creo que vives, que entres a mi corazón como mi Señor y como mi Salvador. Porque te lo pido y te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga y nos veremos próximamente para la 6ª parte de esta serie. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.